Hola, hola, mis chismosos favoritos. QU Copyright alegró a tenerlos una vez SAQU, en nuestro rinconcito de noticias, salseo y por supuesto, mucho amor. Soy y estoy QU como siempre, lista para desmenuzar la última bomba que es tú, haciendo temblar el mundo del Spectrum culo. Hoy prepárense porque la temperatura va a subir. Hablamos de ellos, de los reyes del drama turco, de la pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N y nos hizo creer en los cuentos de hadas. Estoy hablando, obviamente, de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Y es que, mis queridos, hay una confesión superíndice 3N inesperada, ASU, en mayúsculas, retumbando directamente desde el UMA, ese paraíso terrenal donde parece que las estrellas se sienten cerca que nunca. ¿Listos para saber de QU Copyright se trata? Porque yo estoy que no quepo en de la emoción superíndice 3N. Antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles jugosísimos, quiero recordarles, como siempre, que si son tan amantes del chisme como yo, y quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no se olviden de darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita. Asu no se perderú ni una sola de nuestras exclusivas. Y ahora prepárense porque esto empieza. Como saben, la historia de amor entre Kerem y Hande fue un autocopyright Ticofenu superíndice 3 meno. Desde que coincidieron en el set de Senu con diéresis al Capm, la química entre ellos era palpable. Traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. La serie fue un U con diéresis copyright sito mundial, y gran parte de ese U con diéresis copyright sito se debió superíndice 3 a la increíble conexión superíndice 3N que tenuan como pareja protagu superíndice 3 Nika. No eran solo Eda y Serkan, eran Hande y Kerem, transmitiendo emociones reales, miradas que lo decuan todo y una complicidad que nos sacó a pensar que efectivamente el amor verdadero existía. Y vamos a ser sinceros, QU Copyright N no se enamoru superíndice 3 de Serkan Bolat y Eda YLDZ. Esa tensión superíndice 3N, esa química explosiva. Era irresistible. Los guionistas saben lo que acuan, pero lo que realmente hizo que la serie fuera un bombazo fue la autenticidad que Kerem y Hande le imprimieron a sus personajes. Luego la confirmación superíndice 3N. Se habían enamorado. No era solo una estrategia de marketing, no era solo para las CU maras. Estaban juntos, felices y enamorados. Viajes, alfombras rojas, fotos adorables en redes sociales. Nos mostraban una relación superíndice 3N de ensueu más menos o. Se convirtieron en una de las parejas queridas y seguidas del mundo. Tenuan fans en todas partes, que vibraban con cada uno de sus gestos. Les llamaban Anker, un nombre que se convirtió superíndice 3 en sinu superíndice 3 nimo de amor y pasiu superíndice 3N. Recuerdo perfectamente las redes sociales inundadas de fotos de sus viajes a las Maldivas, de sus paseos por Roma. Cada imagen era una prueba de su amor. Los fans analizaban cada detalle, cada mirada, cada sonrisa. Era una locura Anker en su máximo esplendor. Y entonces el balde de agua fría. La noticia que nadie quería oír. La ruptura. De repente todo se acabó superíndice 3. Sin explicaciones claras, sin comunicados oficiales, sin una razón superíndice 3N aparente. El cuento de hadas se derrumbó superíndice 3. Los fans quedaron devastados. QU Copyright agua pasado. Du superíndice 3 de que du superíndice 3 todo ese amor que nos habían mostrado. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Que si incompatibilidad de agendas, que si presiones profesionales, que si terceras personas. Un sinfín de rumores que solo aumentaron la confusión superíndice 3N y la tristeza. Se habló superíndice 3 de celos, de diferencias irreconciliables, incluso de la injerencia de sus representantes. La verdad es que nadie supo realmente QU Copyright ocurrió superíndice 3. Y el silencio de Kerem y Hande solo sirvió superíndice 3 para alimentar a UNMU, la incertidumbre. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han intentado seguir adelante con sus vidas profesionales y personales. Ambos han protagonizado nuevos proyectos, han viajado, han conocido gente nueva. Pero la sombra de Anker siempre ha estado presente. Los fans no se resignan a su separación superíndice 3N. Siguen esperando con la esperanza intacta, a que al buen Edua vuelvan a estar juntos. Y es que hay que reconocerlo, la magia que tenuan juntos es difícil de olvidar.
Ande, por ejemplo, ha sido relacionada con otros actores, pero ninguna de esas relaciones ha alcanzado el mismo nivel de pasión superíndice 3N y fervor medio tico que tuvo con Kerem. Y Kerem, aunque ha mantenido un perfil muy bajo en cuanto a su vida amorosa, siempre ha sido vinculado, de alguna forma u otra, a Ande. Es como si su historia de amor fuera imborrable. Y aquí es donde entra en juego Luma. Luma es, como les decua, un lugar mágico. Un destino paradisuaco donde las celebridades van a relajarse, a desconectar y, en algunos casos, a reconectar. Y por lo que sabemos, tanto Kerem como Ande han coincidido en Luma recientemente. Su copyright, esto ya de por sí es una noticia bomba. La posibilidad de que hayan estado en el mismo lugar, al mismo tiempo, ha desatado la locura en las redes sociales. _Anker is real, _Anker forever, _Anker volved ya. Los hashtags no han parado de circular. Los fans han estado rastreando cada publicación superíndice 3N en redes sociales, buscando pistas, analizando fotos, intentando descifrar si realmente estaban juntos en Luma. La histeria colectiva ha sido impresionante. Pero la cosa no se queda aún. Porque, según nuestras fuentes, no solo han coincidido, sino que además han tenido una conversación superíndice 3N. Una conversación superíndice 3N que, al parecer, ha sido de lo reveladora. Y aquí es donde llega la confesión superíndice 3N inesperada de la que hablo, vamos al principio. Se dice, se rumorea, se comenta que la conversación superíndice 3N tuvo lugar al atardecer, con el sonido del mar de fondo y una luz dorada iluminando sus rostros. Imagúnense la escena. De película. Atención superíndice 3N, porque esto es importante. Parece ser que durante esa conversación superíndice 3N en Luma, Kerem Bürsin ha admitido que, a pesar del tiempo transcurrido, aún siente algo por Ande Eru Parrafoel. Lo han oído bien. Kerem ha confesado que no ha podido olvidar a Ande, que la sigue queriendo y que, en el fondo, siempre ha lamentado su ruptura. Aparentemente le dijo algo a como Ande su copyright que ha pasado mucho tiempo, pero no puedo negar lo que siento. Sigo pensando en ti, sigo querido copyright dote. Siempre te he querido. Ay Kerem, copyright dramútico. Pero copyright romántico al mismo tiempo. Boom. CU superíndice 3 mo se han quedado. Su copyright, yo también copyright n estoy en shock. Después copyright ese de tanto tiempo, después copyright ese de tantos rumores y especulaciones, escuchar que Kerem aún siente algo por Ande es una autocopyright ntica bomba. Una bomba que sin duda ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de los fans de Anker. Esta confesión superíndice 3N ha corrido como la superíndice 3 Lbora por las redes sociales. Los fanfics sobre una posible reconciliación superíndice 3N ya en pleno apogeo. Ahora bien, la pregunta del millu superíndice 3N es, CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 ande ante esta confesión superíndice 3N. Pues bien, acu la información superíndice 3N es un poco ambigua. No tenemos confirmación superíndice 3N de que Ande haya correspondido a los sentimientos de Kerem. Algunos dicen que se mostró superíndice 3 receptiva, que escucho superíndice 3 atentamente lo que Kerem tenua que decirle y que incluso se emocionó superíndice 3. Otros, en cambio, aseguran que se mantuvo distante, que agradeció superíndice 3 la sinceridad de Kerem pero que no dio ninguna pista sobre sus propios sentimientos. Una de mis fuentes me contó superíndice 3 que vio a Ande salir de la conversación superíndice 3N con los ojos rojos, pero no pudo confirmar si eran lágrimas de alegría o de tristeza. El misterio continúa. Lo que sabemos es que la conversación superíndice 3N fue larga e intensa. Que ambos se sinceraron sobre lo que había pasado entre ellos, sobre los errores que pudieron haber cometido y sobre lo que sienten el uno por el otro. Y eso, mis queridos, ya es un gran paso. Se dice que hablaron sobre las presiones que sufrieron durante su relación superíndice 3N, sobre las dificultades de mantener una vida privada siendo figuras públicas y sobre el miedo a decepcionar a sus fans. Parece que finalmente se sinceraron y se abrieron el uno al otro. Una verdadera catarsis. ¿Significa esto que Anker va a volver? Es demasiado pronto para saberlo. Pero lo que podemos decir es que la puerta no es cerrada. Que hay una posibilidad, por pequeño más menos a que sea, de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos.
Y eso, para los que seguimos creyendo en su amor, es motivo suficiente para celebrar. No podemos olvidar que las segundas oportunidades existen, y que a veces el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Por supuesto, hay que ser cautelosos. No podemos dejarnos llevar por la emoción superíndice 3n y empezar a fantasear con una reconciliación superíndice 3n inmediata. Hay muchos factores que influyen en una relación superíndice 3n, y mu-s-a-u-n cuando se trata de dos personas famosas y con agendas complicadas. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Además, no debemos olvidar que ambos son personas adultas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si deciden seguir caminos separados, debemos respetarlo. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir apoyando a Kerem y a Ande en sus carreras profesionales, respetando sus decisiones y, sobre todo, deseándoles lo mejor. Porque al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Pero seamos realistas, todos queremos verlos juntos de nuevo. Será el final feliz que todos estamos esperando. Pero seamos honestos, a Q Copyright N no le gustaría verlos juntos de nuevo. La química que tenuan era innegable y la historia de amor que construyeron nos enamoró superíndice 3 a todos. Ojalá que esta confesión superíndice 3n en Luma sea el comienzo de un nuevo capítulo en su historia. Un capítulo lleno de amor, de perdu superíndice 3n y de felicidad. Y si no es así, al menos que encuentren la felicidad por separado. Y ahora, mis queridos chismosos, vamos a repasar rápidamente lo que hemos descubierto hoy. Kerem Bürsin y Hande Erçel han coincidido en Luma. Han tenido una conversación superíndice 3n reveladora. Kerem ha confesado que aún siente algo por Hande. Y la puerta a una posible reconciliación superíndice 3n, aunque sea tímidamente, se ha abierto. Menudo bombazo. Esto es mejor que cualquier serie turca. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este chismecito jugoso. No se olviden de dejarme en los comentarios qué copyright opinan de todo esto. ¿Creen que Anker volverán a estar juntos? ¿Les gustaría que se reconciliaran? ¿Creen que han de le dar una segunda oportunidad a Kerem? Quiero leer todas sus opiniones. Y no se corten, quiero saberlo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán en las últimas noticias, los mejores chismes y sobre todo, mucho amor. Y mucho salseo por supuesto. Asu que ya lo saben, nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Muchos besos y hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos porque el mundo del espectáculo siempre nos sorprende. Adiós Superíndice 3S, mis chismosos.